básico de Market Dream. ¿Sí? Aquí quienes habla Zacarías. Hoy vamos a estar viendo tipos de órdenes y vamos a estar dando comienzo. Bueno, ahora llega el momento de entrar al mercado. Compramos y vendemos solamente, pero lo podemos hacer de 5 formas distintas. 1. Orden instantánea. B-Market, precio de mercado, ejecución por mercado. Es lo mismo, esto significa que vas a comprar, buy o vender, sell. Ya, empieza a correr tu inversión desde ya. Órdenes pendientes. Se activan solo si el precio toca la entrada que determines. Si el precio nunca llega al nivel que lo programaste, nunca se activará. 2. Buy stop. Programar una orden de compra por encima del precio actual. Sell stop. Programar una orden de venta por debajo del precio actual. 4. Buy limit. Programar una orden de compra por debajo del precio actual. Sell limit. Programar una orden de venta por encima del precio actual. ¿Sí? Estas son las 5 tipos de órdenes que vamos a estar viendo en el mercado, ¿sí? En las que nosotros vamos a poder operar, las que nosotros vamos a poder abrir órdenes, ¿sí? Tanto si nosotros vemos que el precio puede llegar hasta tal altura, ¿sí? Podemos programar un buy stop, o si vemos que el precio puede hacer un retroceso, podemos programar un buy limit para cuando llegue el precio a esa altura se programe la compra simple, sin estar pendiente por si llega o no, o por ahí si nosotros tenemos cosas que hacer le ponemos un buy stop por encima del precio por si llega a subir, y así no perdernos la subida. En el caso que sea una caída, programamos una orden de venta por debajo del precio, ¿sí? Para que cuando el precio llegue se active el sell stop. Bueno, pasemos al ejemplo, ¿sí? Tenemos, esta es una imagen, ¿sí? Del primer punto, orden de instantánea, B-Market, precio de mercado, ejecución por mercado, ¿sí? Vemos el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos una orden directa, tenemos objetivo, está el precio actual, ¿sí? A este mismo precio compramos o vendemos, ¿sí? Si nosotros queremos abrir una orden de compra, lo que no va a hacer directamente es abrirla donde se encuentra el precio actual, ¿sí? A lo que está cotizando el precio en ese momento, ¿sí? Entonces en ese momento a nosotros se nos empieza a correr la operación. En el caso que nosotros hagamos compra, ya se nos pone una compra ahí, y si el precio empieza a subir ya se empieza a generar la ganancia. En el caso que el precio siga bajando y nosotros lo que hagamos es ponerle una venta, lo que va a hacer es activarse una venta en lo que está cotizando ahora el precio, ¿sí? Y si el precio empieza a caer, se van a empezar las ganancias. Pasemos al punto, sigamos con el punto número 2, órdenes pendientes. El buy stop, programar una orden de compra por encima del precio actual, ¿sí? Si nosotros abrimos un buy stop y vemos que el precio está por debajo, ¿sí? Si nosotros vemos el precio puede llegar cuando el precio llega a esta altura, ¿sí? Donde programamos nuestro buy stop, se va a ir, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos para no perdernos la subida, programamos un buy stop para que cuando el precio llegue a la altura que nosotros tenemos programada, se abra, y así no perder lo que es la compra, ¿sí? La subida del precio. Entonces para eso utilizamos lo que es el buy stop. Pasemos al 3, al sell stop. Programar una orden de venta por debajo del precio actual. Si tenemos el ejemplo, si tenemos el precio actual y nosotros
vemos que el precio puede darse la bajada, lo que nosotros hacemos, si tenemos cosas que hacer, le activamos un sell stop, que cuando llegue a esa altura el precio y empieza a caer, no perdernos la bajada. Entonces lo que hace el precio, ponerlo un sell stop a esa altura donde está el círculo violeta, nos pone un sell stop. Entonces cuando el precio toca donde está el círculo violeta, lo que hace es que nos activa nuestra venta. Entonces desde ahí empieza a correr nuestra operación, ¿sí? Si el precio sigue bajando, se empieza a otorgar las ganancias. Sigamos con el 4, el buy limit. Programar una orden de compra por debajo del precio actual. Si tenemos, esto es muy diferente. Como vemos, como nos indican las flechas, tenemos una orden de compra en buy limit. Lo que eso quiere decir que si el precio, vemos que el precio puede llegar a retroceder y subir, lo que nosotros vamos a activar es un buy limit, ¿sí? Lo que si el precio empieza a hacer un retroceso y vemos que el precio llega a cierto punto de que puede darse la subida, entonces lo que nosotros activamos es el buy limit, ¿sí? Le dejamos la operación pendiente, que cuando el precio llega a esa posición se lo active y ahí empezar a correr nuestras ganancias, ¿sí? Para no perdernos la entrada. Pasemos con el 5, el sell limit. Programar una orden de venta por encima del precio actual, ¿sí? Lo mismo, si vemos que el precio quiere subir para hacer un retroceso y después seguir cayendo, entonces lo que hacemos es programar un sell limit, que cuando el precio llegue a hacer su retroceso y después quiera seguir su bajada, entonces lo que vamos a hacer es activar un sell limit para no perderlo, para no perdernos la entrada. Y entonces ponemos un sell limit y cuando llegue el precio al punto de entrada se active y ahí correr con nuestras ganancias, ¿sí? Estos son 5 tipos diferentes de órdenes que tenemos, son muy diferentes. Apréndansela, no se lo olviden, porque va a haber en ciertas partes que todos tenemos cosas que hacer, no vamos a estar siempre pendiente a lo que hace el precio, estar siempre sentados al frente de la computadora para ver qué es lo que está haciendo el precio. Tal vez lo tengamos en el celular, pero no siempre vamos a estar pendiente. Tal vez tengamos cosas que hacer y entonces tengamos, para no perdernos la entrada, activemos un buy limit, un buy stop, un sell limit, y así poder entrar en la operación cuando se dé. Así que nada, no, hasta acá llegó el video. No se pierdan el próximo, que vamos a estar hablando del take profit, ¿sí? Take profit, vamos a estar viendo cuando queremos poner o vemos que el precio puede llegar hasta cierto punto para que la operación se cierra ahí automáticamente. Vamos a estar viendo eso, no se lo pierdan y buenas noches.